Las escuelas evangélicas durante este último año siguieron creciendo en su trabajo. Siempre decimos que en los últimos 20, 25 años, dentro del sector de las escuelas privadas, las escuelas evangélicas tuvieron un protagonismo especial. Sabemos que somos pequeñas, que somos proyectos que se hacen a partir de la comunidad con mucho esfuerzo. Este año 2017, la celebración del Día de las Escuelas Evangélicas, como escuchamos, es muy especial. Evocamos la figura de William Morris, pero también la de Martín Lutero. 500 años, un número que nos parece muy grande y muy lejano, pero que creo que es muy importante. Y les quiero decir que William Morris, que fue el creador de la red de escuelas evangélicas y también del Hogar El Alba, que hoy nos acompañan todavía acá, además de ser un hombre de acción, fue un pensador. Y entre las cosas que hizo fue desarrollar durante 35 años una publicación de educación y de cultura en general que tenía por nombre, fíjense ustedes, La Reforma. Durante 35 años, esa revista, La Reforma, fue una usina de novedades pedagógicas, muchas veces con artículos que el mismo Morris traducía. El nombre que eligió Morris para su revista, La Reforma, nos muestra que su accionar estaba enraizado en las ideas de la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero. La vida de Lutero fue la de un luchador que enfrentó obstáculos y dilemas a las que propuso nuevos caminos que de alguna manera llegan hasta nuestros días. Sin entender que durante toda su vida fue un buscador de Dios, un apasionado por conocer una realidad que está más allá de lo que vemos y tocamos. Lutero recuerda, al final de su vida, la emoción que sintió cuando en la escuela de los agustinos le dieron por primera vez una Biblia que él recuerda tenía la tapa de cuero rojo. Dice que cuando la recibió no podía hacer otra cosa más que leerla y no parar de leerla y estudiarla. Este recuerdo tiene una importancia enorme porque es el punto de apoyo de toda la obra de Lutero. Abrazarse a la palabra, leerla, meditarla, hasta el punto de hacerlo parte de la propia vida. De ahí que uno de los lemas de la Reforma sea sola escritura. Esto quiere decir, es solamente por medio de la Escritura que podemos conocer el Evangelio de Jesucristo. Lutero se propuso entonces una tarea utópica, que todos los niños, adultos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, pobres, artesanos de clase media, ricos, todos aprendieran a leer para acceder libremente a la Biblia como único camino de encontrar la verdad. Que la Biblia esté en todas las manos. A los alumnos que están aquí presentes quiero decirles que Martín Lutero encontró muchos obstáculos en su batalla por la difusión de la palabra, pero siempre los enfrentó, aún arriesgando su vida. No hay resultados sin esfuerzo y sin lucha. 3 desafíos que tuvo que enfrentar Lutero. El primero, la Biblia no estaba en el lenguaje de la gente, solo estaba en latín, la lengua de los intelectuales, y que la mayoría no podía entender. ¿Qué hizo Lutero frente a esto? Aprovechó los meses de encierro, obligado en un castillo, para traducir el Nuevo Testamento al alemán, y lo hizo en solo 2 semanas. Fue muy exigente, estudió las lenguas originales en que se escribieron las Escrituras, el griego y el hebreo. Y esta seriedad intelectual muestra otro de los lemas de la Reforma, la expresión ad fontes, o sea, volver a las fuentes. Lutero quería ir al pasado buscando la fidelidad del texto, pero no se quedó ahí, sino que lo tradujo a la lengua del pueblo. Por eso es que decimos que cuando a veces las cosas no funcionan, las tenemos que cambiar, o usamos la palabra innovación en estos tiempos, siempre tenemos que mirar las fuentes para que los cambios que hacemos sean verdaderos. La segunda dificultad era cómo llevar la Biblia a las manos de cada ciudadano. Las ideas no se transmitían solo de boca en boca, sino por medio de folletos impresos y a un costo accesible. Y los escritos de Lutero decían que cada persona tiene dignidad y el derecho de leer e interpretar por sí mismo lo que leía o escuchaba. Esta fe con conciencia la hacía viva, responsable y adulta. Esta autonomía sujeta a la palabra
daba capacidad de iniciativa porque, según Lutero, no había una dependencia mayor que la ignorancia. Estamos usando con eficacia los recursos que nos da Internet en los sistemas educativos, en las aulas, o por falta de coraje seguimos abrazados a los viejos manuscritos. Tercero, la gente no sabía leer. El tercer desafío de Lutero: ahora tenemos la Biblia traducida al lenguaje del pueblo, tenemos las Biblias impresas, pero la gente no sabía leer. La solución la propuso Lutero en un folleto, en un librito, titulado así: Carta a todos los intendentes de Alemania para que establezcan y mantengan escuelas cristianas. Entre las cosas que dice en ese librito, dice que la educación tiene que ser popular y universal. Y en su afán de que todos pudieran leer las Escrituras, defendió algo impensable en su tiempo: todos en la escuela, y no solo para recibir los conocimientos mínimos. En las expectativas de Lutero, quería que todos los niños estudiasen el latín y los campesinos pudieran elevarse entendiendo, leyendo y escribiendo en una lengua franca como podría ser el inglés de nuestro tiempo. El nuevo rol de la mujer promovido por la Reforma trajo un papel activo de las mujeres en el ámbito laboral y la ampliación de sus derechos. En nuestro país, las señoritas norteamericanas que trajo Sarmiento, en su mayoría de fe evangélica, modelaron nuestro sistema educativo con tal impacto que existe casi un monopolio femenino en la educación inicial y primaria. Dice Lutero: al fin será un hecho que tu hijo y el mío, es decir, los hijos de la gente del pueblo, han de gobernar el mundo, tanto en lo espiritual como en lo secular. Y en la carta a los intendentes le pide a las autoridades estatales y a los ricos de la ciudad que no sean tacaños con los recursos destinados a la educación. Y le exige a los funcionarios: considero que es un deber de la autoridad obligar a los súbditos a que manden a sus hijos a la escuela, así como los obligan a pagar impuestos. La Reforma fue un movimiento por la libertad y los ecos llegan a nuestros días. Nuestros padres en la fe, como los reformadores, muchas veces sufrieron persecuciones y arriesgaron la vida en esa lucha por la libertad. Muchos de esos valores están insertos en nuestra Constitución Nacional, garantizando libertades amplias como la libertad religiosa, de pensamiento y la libertad de enseñanza. Son los padres que tienen el derecho de guiar a sus hijos en las creencias, y el cese rechaza que el Estado, en este caso en Salsa, ejerza una autoridad en ámbitos que no le corresponden. Pedimos que la Corte Suprema falle con sabiduría. A lo largo del pensamiento de Martín Lutero resuenan aquellas palabras de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Feliz día de las escuelas evangélicas. Muchas gracias.